Bienvenidos a Cocinando Facilito. Hoy vamos a preparar una torta de acelga con huevo. Porque si yo puedo cocinar, tú también puedes cocinar. Los ingredientes son acelgas, huevos y sal. ¡Empecemos! Vamos a lavar muy bien las acelgas, yo ya las tengo lavaditas, ya están, las lavé hace ratito. Ahora sí, para que nuestros guaguas no se enfermen, comentarles que tienen propiedades como calcio, hierro para nuestros guaguas, para que no estén perdiendo la memoria, para que se desarrollen bien. También tienen vitamina A, tienen vitamina B, C, D, K, que ayudan pues a nuestros guaguas para que crezcan sanitos y se desarrollen bien. ¿Y qué madre no quiere que sus hijos crezcan sanos, saludables, que no tengan problemas para los estudios? Bueno, vamos quitándole el tronquito para que quede solo la hojita, porque esto es amargo, a los guaguas no les gusta comer. Entonces se van a dar cuenta ustedes cuando los guaguas prueben, porque esto también pueden comer las mujeres embarazadas, los adultos mayores. Una vez que tengamos picados nuestras hojitas de acelga, vamos a ponerle a cocinar unos 15 minutitos. Yo tenía el ollita con agua ya hirviendo, entonces vamos a colocar las 5 hojitas de acelga que picamos. Vamos a mecer nuestro preparado y echarle un poquito de sal, porque si no nos va a salir desabrido, ¿no? Yo creo que es suficiente ahí, una pizquita, mecerle. Y ahora sí, dejarle sus 15 minutos a hervir y vamos a batir los huevos para hacer nuestra tortita. No olvidemos que antes de batirle vamos a echarle un poquito de sal también, una pizquita nomás, no mucho porque son 2 huevitos. Y vamos a batir, que quede bien batido. Así vamos preparando una dieta equilibrada. Como ya está el huevito bien batido y veo que ya está hirviendo, vamos a escurrir, ¿ya? Vamos a escurrir. Tengo aquí mi recipiente. Vamos a sacarle de la olla. ¡Uy! Ya está. Sí, ya está. Vamos de a poquito. Escurrirle bien, que no salga con agüita, porque si no los guaguas no se van a comer esto. Me gusta que salga bien cocinado porque el sabor sale más rico, es más dulce, se le puede decir. Los más pequeños en la casa pueden degustar tranquilos. También vamos a picar la cebolla, porque también tenemos que tener ese saborcito de la cebolla. Larga y amarilla, por favor. Vamos a picarle trozos no tan gruesos ni tan chiquitos, pero listo. Ahora vamos a fritar nuestra cebolla. Mientras se frita nuestra cebolla, rapidito vamos a echarle el acelga con el huevito. Rapidito, porque si no se nos va a pasar la cebolla. Mezclémosle. Van a ver que esto va a quedar muy rico. Directo al sartén. Mientras el aceite esté bien caliente, entonces nuestra torta no se va a pegar. Echémosle bien. Que quede bien esparcidito por toda la pailita para que dé forma de torta. Y vamos a darle la vuelta para que se cosa bien. Ya tenemos lista nuestra torta. Vamos a ver qué tal nos quedó. Se ve deliciosa y también tiene buena pinta. Vamos a ver qué tal está el sabor. Recordarles que uno de las propiedades que les había mencionado, que era el hierro, ayuda a que fortalezca vista, cabello, piel, los huesos. ¿Y por qué no jugar con los niños? Decirles que es una pizza o es una tortita y enseñémosles, cortemos en triángulos, jugar con ellos. Ya tenemos nuestra rebanadita. Probemos qué tal nos quedó.
Está buenísimo. Nos quedó riquísimo. Para la próxima semana los invitamos para nuevas recetas aquí en Cocinando Facilito.